Bienvenidos al canal del viejo NCX. Soy Armand. Hoy vamos a hablar de ordenadores. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. No, pero no de este tipo de ordenadores, sino de los creadores de los ordenadores. Empezamos. Hoy en día todos tenemos ordenadores y la verdad es que pocas veces nos preguntamos quiénes fueron las personas que estaban detrás de esos ordenadores. Normalmente se conoce más a la gente que son más conocidos, como por ejemplo Bill Gates o Steve Jobs. De esta gente en ocasiones se han hecho películas y digamos que las películas que más buenas han sido, a mi entender, son precisamente unas que se hicieron ya hace bastantes años. Para empezar a hablar de este tema, por ejemplo, os quiero explicar un poquito sobre una de estas películas que a mí me encantó cuando la vi, y es Los Piratas de Silicon Valley. Esta película es del año 1999. En ella vemos el nacimiento de lo que son ahora mismo los Macintosh y de lo que tenemos también que son los PCs. Todo a través de Steve Jobs y Bill Gates. En la película vemos claramente que Steve Jobs tenía una idea de lo que quería que fuese un ordenador que era totalmente radical con lo que había en esa época. Esa época, sobre todo finales de los 70 y principios de los 80, los ordenadores estaban dominados totalmente por la empresa IBM. IBM era el rey. Ellos lo controlaban todo a nivel de informática y gestión de ordenadores. Así que la idea de Jobs de crear un ordenador que fuese un poco más allá de lo que eran los ordenadores IBM, que eran simplemente ordenadores de oficina, supuso una revolución increíble. A su vez, Bill Gates intentaba más o menos lo mismo y en la misma época, intentando desarrollar un ordenador que pudiese tener todo el mundo. Él ya se encargaría después de que la gente necesitase sus productos, pero él lo que quería era una distribución total de los ordenadores. IBM en aquel momento no se planteaba que toda la gente quisiera tener ordenadores en casa. Y eso fue una jugada maestra de Bill Gates, porque él se quedó con todos los derechos de lo que eran los programas, el software. IBM, que no se vio la jugada, se lo cedió sin ningún problema. ¿Y qué tenemos hoy en día? Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. En la película lo que también vemos es la extraña relación entre Steve Jobs y Bill Gates. Aunque eran totalmente diferentes, uno era muy empresario y el otro era como un hippie tecnológico, era una cosa extraña, pues la idea de llevar un ordenador más allá de todo lo que había hasta la época, pues yo creo que era un punto de unión de ellos dos. De hecho, los dos intentaron hacer todas las jugarretas posibles para llevar a cabo sus proyectos. Steve Jobs pirateó el sistema del ratón a una empresa que ya lo tenía, y Bill Gates lo que hizo fue comprar un sistema operativo y después ellos revenderlo a IBM como propio. A la persona que le compraron el sistema operativo MS2 realmente le pagaron muy poquito. Le dijeron que aquel sistema no tenía ningún futuro y que ellos lo distribuirían de una manera un poco más lógica. Vuelvo a repetir, ahora ellos son millonarios. Otra de las cosas que aparece en esta película pues es la gente que había alrededor de estas personas. No solamente estaba Steve Jobs y no solamente estaba Bill Gates, estaban todos los equipos que tenían detrás de estas personas. Y en el caso de Steve Jobs, la persona más importante era Steve Wozniak, que era prácticamente el desarrollador de los Macintosh. Él era el ingeniero que desarrollaba todo el producto. Jobs lo que tenía muy claro era una parte de diseño en las máquinas y aparte la gestión comercial de esas máquinas. Por parte de Bill Gates pues también tenía un gran equipo detrás que eran los gestores que le iban ayudando a mover todos los hilos. Como ya os he dicho, esta película es del año 1999 y lo curioso es que ni siquiera es una película que se llegó a distribuir en cine. Esto fue un telefilm, la típica película que se hace para televisión, pero aún así después han vuelto a salir películas sobre Steve Jobs, han salido unas 2 películas y no me parece que lleguen al nivel de ese telefilm del año 99. La película enseña prácticamente cómo se comportaban también, o sea, se demostraba que Steve Jobs era un paranoico que llegaba a maltratar a sus trabajadores y que Bill Gates era un descerebrado que iba a lo loco con todo lo que podía. Pero historias de la vida dio la casualidad que ellos dos coincidieron en la misma época temporal e intentando llevar sus productos a cabo, o sea, con lo que se produjo un choque brutal entre ellos. Pero aún así creo que ni Mac hubiese sido lo que es hoy en día, ni los PCs hubiesen llegado a tener todo el desarrollo que han tenido hasta la actualidad si no hubiese sido porque ellos se conocieron y tuvieron esa relación de tirantez entre uno y el otro. Hoy en día Macintosh es uno de los ordenadores de diseño más bonito, con un sistema operativo muy fácil, muy intuitivo, y los PCs, pues, aunque en las primeras épocas fueron unos ordenadores, no digamos complejos, pero con muchos fallos de diseño, muchos fallos de software. Ahora mismo todos los ordenadores que tenemos en casa con sistemas operativos Windows realmente funcionan bastante bien.
La segunda película de la que os quiero hablar tampoco es una película que se llevó a cine, también es una película que se hizo directamente para televisión, en este caso para la BBC británica. Mientras a finales de los 70 y principios de los 80 en Estados Unidos Gates y Jobs estaban luchando por hacerse con el negocio de lo que eran los ordenadores grandes, en Europa durante los años 80, principios de los 80, también hubo una guerra brutal, pero en este caso no por tener los mejores ordenadores grandes, sino por tener los mejores microordenadores. Y en este caso el responsable de todo este movimiento fue Clive Sinclair, el creador de los conocidos ZX Spectrum. Como en el caso de Steve Jobs en Estados Unidos, Clive Sinclair era un paranoico, porque también era otro paranoico total, del diseño. Y él lo que quería sobre todo es que los ordenadores le pudiesen llegar a todo el mundo. O sea, él no concebía ordenadores muy caros, sino que él quería conseguir un ordenador muy pequeñito y que pudiese estar en todas las casas. Eso que él tenía en la cabeza pues le provocaba desequilibrios tan grandes que se emparanoiaba tanto con la gente que llegó a despedir a su principal ayudante, a Chris Curry, el cual cogió, se piró de la empresa, dijo Clive, ahí te quedas, y montó la suya propia, Acorn Computer. Pues una vez más, una batalla entre dos personas, entre Chris Curry con su Acorn y Clive Sinclair con su ZX Spectrum. En esos años la televisión británica, la BBC, quería patrocinar lo que era la informática en las escuelas y hizo como una especie de competición, bueno, no competición, sino como hizo una llamada a las empresas informáticas para tener un ordenador propio que tendría el nombre de la cadena. Sería BBC, la marca que fuese. Clive Sinclair intentó por todos los métodos posibles que fuese su ordenador, el ZX Spectrum, que fuese el BBC ZX Spectrum, pero su antes amigo y colaborador Chris Curry le ganó el juego y se hicieron con los derechos de creación del ordenador BBC Acorn. De esa manera, pues los Acorn, los BBC Computer, tuvieron una distribución enorme por todo el Reino Unido, ya que se distribuyó en casi todas las escuelas. Con lo que no contaba Chris Curry, el creador del Acorn, es que el ZX Spectrum de Clive Sinclair tenía tantos juegos, pero tantos y tantos, miles y cientos de miles de juegos, que la gente finalmente no se decidía a comprar su BBC. Compraban los ZX Spectrum por la cantidad increíble de juegos que tenía. Esa fue una de las cosas también que volvía loco a Clive Sinclair. Él no quería un ordenador para juegos, él quería un ordenador de empresa, potente, pero barato y que lo tuviese todo el mundo. Y Chris Curry pues quería absolutamente todo lo contrario. Quería un ordenador, ya tenía un ordenador potente, pero quería un ordenador que la gente comprase mucho y intentó hacer un ordenador menos potente y más pequeñito para que la gente se lo comprase y jugase. Al contrario, Clive Sinclair intentó hacer un ordenador más potente, de empresa. Lo que tenía el uno lo quería el otro. Y así de esa manera los dos se fueron a pique. En la película se ve claramente que el pique entre las dos personas hacían que evolucionasen todos de una manera muy rápida, pero autodestructiva. Clive Sinclair no solamente quería hacer los ordenadores, él lo que era su máximo pensamiento y lo que él más quería en el mundo era desarrollar su coche eléctrico. Un coche que realmente no funcionó en aquella época, las baterías no estaban tan evolucionadas como lo están hoy en día, era un modelo muy pequeñito de una sola plaza, el mundo no estaba preparado para ese producto todavía. Como estáis viendo, estas películas a mí realmente me parecen geniales, ¿eh? Y ya os digo, no son películas estrenadas en cine, son películas de televisión. Aún así han tocado el tema de una manera bastante divertida, en ambos casos, en el caso de Steve Jobs y en el caso de Clive Sinclair, han tocado todos los temas de una manera muy agradable, muy divertida, y aunque hay bastante trama, porque los dos son unos paranoicos que acababan fatal con toda la gente con la que se cruzaban, se ve que el resultado de esas locuras ha hecho evolucionar la informática de una manera increíble. Aparte de estas películas, pues os querría recomendar también un documental, y en este caso el reportaje es Silicon Cowboys. También tiene mucha relación con lo de los piratas de Silicon Valley, porque en aquella época en Estados Unidos esa zona es la que tenía toda la fuerza y todo el movimiento de creación de sistemas informáticos. Pues en este caso era la gente que creó el ordenador Compaq. Esta gente, pues como en el caso de Steve Jobs o en el caso de Sinclair, pues querían cambiar toda la manera de hacer de las grandes empresas y sobre todo la de IBM, que como os he dicho antes, era el máximo representante de la informática mundial. IBM todavía no tenía un ordenador portátil bueno. Así que Compaq hicieron una jugada que fue decodificar línea a línea y código a código todo el sistema operativo de los IBM e integrarlo en su máquina. Así que, aunque no fuese una máquina IBM, podía trabajar con programas de IBM. O sea que lo que hicieron fue reescribir todo el código
para que aceptase los programas de su competidor. IBM les persiguió durante años a base de juicio. Llegó un punto incluso que los ordenadores Compaq eran más compatibles con el software anterior que incluso los propios de la IBM. O sea, los propios programas de IBM de un ordenador a otro ordenador más moderno ya no funcionaban. Sin embargo, los de Compaq sí. O sea, eso destrozó a IBM totalmente. Os recomiendo también este documental porque te das un poco cuenta de que la historia tú la conoces a través de las máquinas, pero todo lo que hay detrás en realidad es muy interesante y a veces muy divertido. Pues ya está, esto es todo. Un vídeo hablando de estas dos películas que os recomiendo. Os dejaré un enlace por si queréis buscar información por internet, aunque si queréis verla por alguna plataforma, pues ahí sabéis las películas y el reportaje que os he estado hablando. Espero que os haya gustado mi introducción al estilo Spectrum del principio y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor le dais al like y si os ha gustado muchísimo, os suscribís a mi canal. Muchas gracias. Adiós.